Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En el versículo, empezando aquí en el número 12 dice, el de los dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Dame la parte de los bienes. Es como una petición. Muchas veces pedimos a Dios que nos dé cosas, que nos dé trabajo, que nos dé esposa, que nos dé esposo, que nos dé hijos.
que nos dé casas, etcétera. Y aún tenemos muchísimas cosas que sin que se lo pidiéramos, Él nos lo ha dado. Nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado inteligencia. Imaginémonos simplemente el hecho de lo que representa el estar vivos. El versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después. Como seres humanos somos muy prontos, actuamos muy rápido, estamos dispuestos a empezar a utilizar todo lo que tenemos y cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Conforme iniciamos a gastar, conforme iniciamos a utilizar lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios, lo primero nos demos o no nos demos cuenta es y llegamos muy lejos. ¿Y qué sucede? Y lo mismo que con este ejemplo que ponía Jesús. Empezamos a desperdiciar los bienes. Empezamos a malgastarlo todo. Si hablamos del dinero, para muchos el dinero se convierte en un Dios. Para muchos el dinero es su esperanza. Pasa más allá de ser de un instrumento de cambio, pasa de ser eh, el instrumento que necesitamos para poder vivir, para poder comprar cosas, lo necesario, se convierte en tu confianza, en tu esperanza. Si hablamos de nuestro propio ser, todo lo que Dios nos ha dado, nuestros ojos se empiezan a utilizar para pecar contra Dios, viendo cosas que claramente son pecados contra Él, como codiciar. Mira, cada pecado que se comete definitivamente son acciones malas que para poder realizarlas hay que utilizar parte de lo que tenemos o todo lo que tenemos, todo lo que recibimos de parte de Dios. Por ejemplo, para adulterar tienes que utilizar tu ser, tienes que utilizar tu cuerpo, tienes que utilizar tu vista, tienes que utilizar todo lo que Dios te dio. Para matar también hay que utilizar fuerza, hay que utilizar, dependiendo cómo una persona mate a otro, si es a golpe, si es con un disparo, si es con envenenando, qué sé yo, mil formas o mil maneras, o simplemente tener un odio contra él. Hay que utilizar la mente, hay que utilizar el pensamiento, hay que utilizar parte del cuerpo. Para mentir, la mente, hay que utilizar la boca. Para robar, pensar, robar, pensar cómo vas a hacer el fraude, pensar cómo vas a huir, cómo vas a escapar, pensar inclusive a lo que estás dispuesto a hacer si alguien se interpone, estar dispuesto a matar. Para engañar, hay que utilizar la mente, hay que ser ávidos, hay que estar planeando, maquinando, para fornicar, para maldecir, para murmurar, todos los pecados que pueda haber, absolutamente todo se requiere utilizar aquello que hemos recibido, aquello que nos fue dado para que hiciéramos el bien, pero que al final lo utilizamos para hacer el mal. Se gasta el tiempo, se gasta la vida y como esta persona desperdiciamos los bienes viviendo perdidamente. En el versículo siguiente, en el 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Cualquiera que sea el pecado, al abusar de él, trae consecuencias y empieza la escasez, empiezan los problemas. Nada más dar un vistazo a lo que hemos vivido en el pasado. Quizás, y eso espero, cuando tú empezaste a escuchar la palabra de Dios, quizás te has detenido en X proporción, por mucho o por poco, pero por un momento piensa en lo siguiente: cada pecado que has cometido, ¿cómo cobra caro la factura? ¿Cuántas personas destrozadas por el abuso del alcohol? Primero, jactándose, hablando con los amigos de cuántas cervezas se tomaron en la noche, de cuántas cervezas pudieron tomar y cómo aguantaron, como héroes. Pero llega un momento en que te empieza a faltar el vigor, empieza a faltar la fuerza, empieza a faltar la salud, llega la enfermedad, se convierte en adicción, se convierte en cirrosis, se pierde la familia, se pierde la esposa, se pierde el esposo, se pierden los hijos, etcétera. Tristemente vemos como mucha gente termina muy afectada a causa del alcohol. Lo mismo es con las drogas. La gente malgasta su dinero y atrae nuevos problemas. Llega un momento que para poder, cuando ya es una adicción, que para poder comprar la droga, caen en robos, en mentiras, pierden sus empleos cuando por ahí de repente en la empresa van a aplicar algún antidoping, vienen enfermedades. ¿Qué podemos decir del adulterio? Primero, sentir la persona que, que eres lo máximo, que puedes con más. ¿Y qué consecuencias trae? Se acaban las fuerzas, se acaban las sagacidades, la persona queda expuesta, y aún que llegues a rescatar tu matrimonio, las consecuencias son para siempre. ¿Cómo se complica la existencia? Que aún mucha gente ya no desea ni siquiera seguir viviendo por causa de malgastar la vida y todo lo que se nos dio. Y como te repito, cuando empiezan las consecuencias es ahí donde se vive la triste realidad. Empieza a faltar todo. En el versículo 15 dice, después que empezó a faltarle todo, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando se empieza a abusar del pecado, cuando se va cada día gastando lo que recibimos de parte de nuestro Padre, llega un momento que la gente cae ya desesperado para hacer cosas que ni te imaginabas. Cuando caes, cuando te vas hundiendo, cuando vas descendiendo, cuando te das cuenta del vigor que tenías, de las cosas que tenías, y ahora enfrentas una realidad. ¿Cuánta gente termina trabajando en trabajos que ni se imaginaba y descienden de tal manera y tan dramáticamente, de una forma que quizás nunca se lo imaginaron? Esta persona, siendo un hombre rico, un hijo de un hombre rico, a determinado tiempo ya no tenía nada, a determinado tiempo fue y se arrimó por ahí con alguien y el oficio que encontró
apacentar los cerdos. En el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. En este descenso, donde tocas fondo, donde todo se pierde, donde te das cuenta de tu condición y te das cuenta que la mayoría de la gente están ahí, pero para dar la espalda. Él anhelaba de perdido la comida de los cerdos, nadie le daba. Él pudo experimentar que no hay quien apoye, que no hay quien tenga misericordia. Te das cuenta de que todo el mundo está viendo cada quien por sí mismo. Te das cuenta de cómo es la avaricia, la tacañez, de que nadie te va a ayudar. En el versículo 17 empiezan unos pasajes y unas enseñanzas claves que yo estoy seguro que el Señor por algo platicó esta historia y Él quería que nosotros pudiéramos encontrar en esta historia una directriz para hacer las cosas bien, para corregir. En el 17 dice, esta persona, este hijo, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este pasaje es clave. Dice, volviendo en sí, recapacitando, reaccionando. Él pensó, yo estoy así sin necesidad. En el momento en que él estaba sufriendo las más crueles de las consecuencias, en ese momento, cuando tocó fondo, cuando todo escasea, cuando no hay quien ayude, es un momento que puede ser propicio para que vuelvas en sí, para que puedas reaccionar, para que medites hacer un alto en tu vida. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y este es otro versículo clave y muy importante. En el 17 dice que volvió en sí, recapacitó, reaccionó. En el versículo 18 le queda muy claro lo que tenía que hacer. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Eso es ya tener en claro, tomar acciones. Pero no solamente es levantarse e ir. Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos, me levantaré, una decisión de actuar, de buscar en el camino correcto, un reconocimiento de tus faltas, un reconocimiento de tus pecados, buscando quizás a las personas que ofendiste y sobre todo entendiendo que cuando pecas, cuando adulteras, cuando mientes, cuando robas, cuando engañas, cuando actúas hipócritamente y muchos otros tipos de pecados, ofendes a tu prójimo, ofendes a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, hijos, familias, amigos, etcétera. Pero también te das cuenta que ofendes tremendamente a Dios, que al final, y lo más importante, es quien te dio la vida y te lo dio todo, lo poco o lo mucho que crees tener. Cuando este hijo, después de volver en sí, después de recapacitar, en el 19 vemos que no solamente reconoció que había fallado, no solamente reconoció que había defraudado a su padre,
que le había fallado a su papá terrenal, sino que también se dio cuenta que había ofendido, había pecado contra el cielo. Y Dios es quien lo llena todo en el cielo. Jesús lo llena todo en el cielo. En otras palabras, él reconoció que había pecado contra Dios, que había pecado contra Jesús. En el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto también es una frase muy clave, muy importante. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es estar consciente que has fallado y que realmente no mereces ser llamado hijo de Dios. Hoy muchas personas viven una vida de rebeldía abierta contra Dios y sus estatutos y lastiman sin piedad a su prójimo y con todo eso se creen hijos de Dios. Ese pensamiento no te acerca a Dios, sino te aleja cada vez más. Cuando una persona se da cuenta de lo que ha fallado, que no es digno de ser llamado hijo de Dios, pero no solo lo sabe, sino que lo cree realmente, esa persona tiene muy de cerca la oportunidad de reconciliarse con Dios. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Primero él, esta persona primero volvió en sí, recapacitó. Segundo, le quedó claro lo que tenía que hacer, que tenía que tomar acción, que tenía que ir a enfrentarse con la persona que había ofendido y arreglar sus cosas delante de Dios. Dentro de esta claridad, dentro de esta súplica de misericordia, de perdón y de búsqueda de misericordia, reconocía que no era digno de ser llamado hijo. Pero aquí, en el versículo 20, vemos algo muy importante. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero que pongamos mucha atención en esta palabra y levantándose. Es una clara acción de actuar, de echar mano a arreglar las cosas con las personas a las que has ofendido y un arrepentimiento para con Dios. ¿Cuántas personas acuden a las reuniones? Cuando termina la reunión, en algunas iglesias, es común que hagan un llamado para que pasen al altar a arrepentirse. En ocasiones, en este ambiente de iglesia, les ponen una música bonita. Está el predicador, el pastor, el ministro, está hablando y en lo que hace una invitación para que se reconcilien con su familia, con sus padres, sus hijos, con Dios, les ponen una música muy bonita de fondo. Hay un ambiente de emoción, se genera un ambiente de ternura, de reconciliación, pero hasta ahí llegan. No pasan al campo de la acción. No hay un verdadero arrepentimiento. No se sienten realmente perdidos. Sienten que tienen derecho a fallar. Buscan pasajes de la Biblia que les den licencias para seguir pecando. Buscan doctrinas o iglesias o religiones donde se les permitan seguir con sus maldades. A cambio de la verdad, encuentran falsas esperanzas. Y créeme que hay mucha gente que hasta este punto llega. Recapacitan, se dan cuenta de lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer, pero no lo llevan a la práctica. Dice aquí,
y levantándose. Esta persona no nada más recapacitó, no nada más le quedó claro, sino que actuó. Ahora, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta persona, aún de lejos, aún que todavía no llegaba hasta donde estaba su padre, se topó o se encontró con que su padre salió al encuentro y, y lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó, pero quiero que podamos observar que como quiera no perdió de vista lo que él tenía que hacer. No porque recibió esa misericordia, esa compasión, se evadió de lo que claramente sabía que tenía que hacer. Imagínate el encuentro, él llega, se abrazan, lo besa, lloran y inmediatamente este, esta persona, ahí está clarito en el 21 lo que dijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta persona sabía a lo que iba, sabía lo que tenía que hacer, actuó, se mantuvo firme en arreglar cuentas, en confesar su falta, aunque vio la misericordia de su padre, aunque recibió el amor del padre, con todo y eso, le dijo lo que tenía que decir. Te fallé, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y créanme que esto es clave, es muy importante para encontrar el perdón de Dios. Que puedas reconocer que no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Cuando hagas esto, cuando vuelvas en sí, cuando te quede claro lo que debes de hacer, cuando te quede claro tu condición y actúes con la actitud correcta, estará cerca de ti la oportunidad de la reconciliación con Dios. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. El hijo no merecía ser llamado hijo, eso él lo tenía muy claro, pero el padre lo perdonó, le cambió la vida, le cambió sus vestidos, lo recibió, le dijo a todos con orgullo que lo recibían. Dice, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hubo júbilo, hubo fiesta. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En este mismo capítulo 15 de Lucas, un versículo anterior, en el 10 dice, un versículo anterior de los que estamos hoy compartiendo, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Porque este mi hijo muerto era. Esta es la verdadera condición cuando malgastamos todo lo que Dios nos da. Estamos muertos en delitos y pecados. Ahora,
Aquí a partir del versículo 25 hay también una enseñanza muy importante. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No todos los que se llaman cristianos anhelan la conversión de los pecadores. Hay un pecado muy grande en la gente que cree estar bien, que se llaman cristianos, y ese pecado es un pecado de indiferencia ante la condición de los perdidos. Son indiferentes ante la triste vida de los alcohólicos. Son indiferentes ante la terrible vida y condición que llevan los drogadictos, los homosexuales. Cuánta indiferencia a los que están sufriendo por sus adulterios, por sus crímenes. Yo no hablo de complacernos con las cosas malas que hacen, sino estoy hablando del desinterés por buscar que puedan cambiar, que puedan ser recibidos a misericordia. En el versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tú puedes ser una persona activo, obediente de los mandamientos, ajeno a los pecados escandalosos, como se le dijo a aquel joven que quería heredar la vida eterna y que le preguntó al Señor qué debo de hacer y que el Señor le dijo, los mandamientos conoces, y él dijo que los guardaba todos. Así esta persona dice, nunca te he desobedecido jamás, siempre te sirvo. Puedes ser muy activo, puedes abstenerte de muchas faltas, puedes considerarte mejor que los demás, pero al mismo tiempo puedes estar insensible a la necesidad de tus hermanos. Si es tu caso y te sientes mejor porque no eres como los demás, en realidad ten mucho cuidado, porque por obras nadie se salva. Necesitas arrepentirte de tu indiferencia hacia los perdidos, dejar de centrarte en ti mismo y mirar por los demás. Dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Te repito, hay muchas gente que se llaman cristianos que realmente han sido perdonados por Dios, que han experimentado las bendiciones que el Señor les da abundantemente, pero están indiferentes a la necesidad de otro. Aunque esté bien yo, con eso basta.
El resto no me importa que se pierdan. No se gozan con la conversión de los perdidos. No hacen ni el mínimo intento para que otros conozcan. Parece que no alcanzan a entender la voluntad del Padre. Parece que no alcanzan a entender que Jesús anhela que muchos se conviertan, que muchos dejen sus pecados para volverse a Dios. Eran dos hijos en esta historia. Uno vivió perdidamente y el otro tranquilo, sereno, alejado de los pecados escandalosos, pero con una falta muy grave en su corazón, la indiferencia, la falta de amor, la falta de perdón, el egoísmo y la envidia. ¿Cuánta gente se molesta porque Dios bendice a otros? ¿Cuánta gente diciendo, dame a mí, yo predico, yo no soy malo, yo no hago eso, veo que ayudas a otros, ayúdame a mí? No nos equivoquemos. Necesitamos entender la voluntad de Dios y el gran corazón amoroso que Él tiene. Jesús así lo pidió en repetidas ocasiones, sed como mi Padre. Quiero concluir este mensaje recapitulando esto en el versículo 17, volviendo en sí. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Quisieras que hoy fuera ese momento en tu vida en que vuelvas en sí? ¿Quieres hoy recapacitar? En el versículo 18 se dio cuenta de sus faltas y le quedó claro qué hacer. ¿Estarás hoy dispuesto a ver tus faltas? ¿Estarás dispuesto a ver cómo has malgastado o malutilizado todo lo que Dios te ha dado? ¿Estarás dispuesto a reconocer tus faltas ante Dios y ante los hombres, ante tu familia, ante tus amigos? Recapitulando del versículo 19, se dio cuenta de que no era digno de ser llamado hijo. ¿Será hoy el momento en que puedas reconocer que realmente no eres digno de ser llamado hijo de Dios? ¿Será hoy el momento en que llegues y digas, no soy digno de ser tu hijo, pero te imploro tu perdón? Ponme aunque sea al final, pero quiero estar de tu lado. ¿Será hoy este día en el cual tú te puedas dar cuenta de toda tu situación real delante de Dios? Mira, es muy importante. Mucha gente cuando se acerca a Dios, cuando busca de Dios, que lo está haciendo con todo el corazón y con toda la sinceridad del mundo, algunos de ellos se echan para atrás. ¿Por qué se echan para atrás? Porque ven las consecuencias, ven hasta dónde han llegado, se lamentan todos los errores y todas las faltas y todas las fallas. Pero mira, ¿por qué? Pensemos por un momento, ¿por qué puso Jesús, por qué contó Jesús esta historia de una persona que recibe todos sus bienes y va y vive perdidamente, cae en una situación muy crítica, toca fondo y entonces vuelve, ¿verdad? Entonces, si es tu caso, que estés emproblemado por las consecuencias de las cosas que hiciste, del pecado que haya sido, como te he repetido, llámese de adulterios, de infidelidades, de robos, de que hayas atentado contra tu cuerpo con drogas, con alcohol, con cigarro, eh, de mil formas y de mil maneras, pues con todo y eso, ¿verdad? Que no sea eso un impedimento. Aquí la clave es recapacitar, volver en sí, darte cuenta de tu condición, darte cuenta que no, que realmente no eres digno porque malgastaste todo, pero que sí puedes implorar el perdón de Dios.
Recapitulando del versículo 20 y 21, esta persona actuó, se acercó, sí, sintió el amor del padre, el padre lo recibió antes de que él llegara a pedirle perdón, fue, lo abrazó, lloró con él, se echó al cuello y todo lo que te puedas imaginar, una escena de reencuentro, pero como quiera se mantuvo firme, pidió perdón, que hoy te puedas dar cuenta, que hoy puedas reconocer, pero el siguiente paso es actuar, llevar a cabo tal decisión. Tener el valor de regresar delante de Dios, no importa lo que tú digas, lo que digan de ti los demás, no importa lo que piensen de ti tus amigos, tus empleados, tu familia. Este era hijo, todos sabían que era el hijo, todos sabían que se había ido y todos sabían que se había perdido. Pero como que regresó, no importando la burla, no importando el que dirán, él iba directito a reconciliarse con su padre y a reconciliarse con Dios. Versículos 22 al 24 vemos una evidencia de ser restaurado. El padre lo recibió. El padre escuchó lo que esta persona decía. Mas, sin embargo, aunque él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, le demostró a todos que sí era su hijo. Y un hijo muy amado. Y le hizo cambiar sus ropas. Y le dio anillo. Y le hizo fiesta. Hubo una evidencia de que hubo una restauración, de que hubo una reconciliación, de que hubo un perdón. Pero también es importante, y es importante porque el Señor lo mencionó en el versículo 28, indiferencia hacia su hermano. Te consideras cristiano, pero eres indiferente ante la condición de los perdidos. Argumentas que haces las cosas bien, pero sin un corazón de amor hacia tu hermano. Esta historia es una historia muy preciosa que Jesús dejó plasmada en la escritura. Es una historia que nos puede llevar a que todos nos identifiquemos y todos podamos alcanzar de la misericordia de Él. Pero tenemos que poder comprender no solamente el proceder de Dios, no solamente el que Dios perdona, el que Dios es misericordioso. Lo sabemos eso. Es mucho, muy importante ver y entender cómo actuó la persona que malutilizó todo lo que el Señor le había dado. Y que nos podamos identificar si hemos, ya sea que hemos malgastado poco o mucho, pero nos podemos identificar. Y ahí tenemos, te repito, volver en sí, recapacitar, tener en claro lo que debes de hacer, pero no, por favor, no te quedes ahí. Da ese siguiente paso. Llénate de valor. Se ocupa valor para dar ese siguiente paso. Se ocupa valor para decir, yo voy a ir, yo voy a hablar, yo voy a hablar con esta persona. No voy a poder cambiar quizás muchas cosas, no me voy a poder quitar quizás las consecuencias de esta enfermedad, no voy a poder cambiar el pasado, pero aquí no se trata ya de cambiar el pasado, se trata de que te reconcilies con Dios.